nos mostró que habláramos hoy, quiero reverentemente cerrar nuestros ojos y agradecerle a nuestro Dios por todas las bendiciones y maravillas recibidas por Él. Oremos. Amoroso y eterno buen Dios, Padre Celestial, gracias, amado Dios, porque eres un Dios todopoderoso. Eres un Dios de amor, un Dios que nos cuidas y nos quieres tanto, Señor, que no permite que nada nos haga daño, Señor. Oh, amado Padre, gracias por el sacrificio de Cristo Jesús, Señor, aunque inmerecible, Señor, pero en su gran amor diste a Jesús a morir por nosotros, Señor. Oh, bendito Padre, bendícenos, Señor, bendice a nuestros hermanos, bendice a todos estos niños, Señor. Oh, amado Dios, pedimos la presencia de tu Espíritu, Señor, que al tener este tema en el día de hoy, Señor, sea usted que enseñe, Padre Santo. Utiliza solamente mis labios, Padre amado, y que sea su Santo Espíritu hablando en mí y por mí, Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nosotros los miércoles, los sábados estamos repasando las creencias fundamentadas de la Iglesia Adventista. Nosotros somos adventistas del séptimo día y tenemos un total de 28 creencias al cual basamos nuestra fe, y todas esas creencias están basadas en la palabra de Dios, sustentada en el libro inspirado por nuestro Dios, que es la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. El día de hoy me toca hablarle de la séptima creencia. La séptima creencia se titula La naturaleza humana. Dios, nuestro Padre Celestial, en la creación hizo la luz, separó la luz de la tiniebla, hizo las aguas, los peces, todo lo que había en los mares, los árboles, todas las aves del cielo, los reptiles, todo ese sinnúmero de criaturas hizo el Señor. Pero hay algo especial que el Señor se tomó el trabajo de hacerlo, porque todo lo que Él creó fue con el poder de su palabra. Él dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha, hágase los árboles, y los árboles fueron hechos. Todo con el poder de su palabra lo hizo. Pero hay algo que Él tomó el trabajo de hacerlo con sus manos, y fue al hombre. Y vamos en Génesis 1:26, y nos dice el Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que domine a los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó, hombre y mujer, y lo creó. Hay muchas teorías que quieren opacar la existencia creadora de Dios. Ustedes, niños, van a escuchar en sus colegios otras teorías de evolución, otras que el hombre viene del mono, y muchas cosas que siempre se ha tratado de truncar la verdad que es la obra creadora de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Dios hizo al hombre del polvo, lo hizo perfecto. Quizás los artistas que de la época antigua o la época contemporánea pueden hacer las esculturas o las imágenes tan perfectas y tan hermosas. Dios hizo un ser hermoso, perfecto, pero también lo hizo perfecto interiormente, con todos los órganos como los pulmones, los riñones, el corazón, el páncreas, los intestinos, todas las cosas que el Señor le hizo a la perfección del hombre. Y vemos que el cuerpo humano es perfecto en todo. El cuerpo humano avisa las enfermedades, el cuerpo humano él mismo
reacciona ante algo diferente que lo puede dañar. Pero Dios creó al hombre a su imagen. La imagen de Dios, su carácter es amor. Y por eso cuando se tomó la tarea y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La imagen de Dios es amor. Y nosotros fuimos creados seres humanos para amar, para glorificar el nombre de Dios. Pero este amor no está sujetado por obligación, sino con libertad. Tú eres libre de amar a un ser querido. Puedes amar a un tío o lo puedes odiar. Puedes querer a un hermano o lo puedes odiar, porque en este tiempo contemporáneo eso se está dando. Ya el amor, la imagen de Dios se ha deteriorado tanto desde el pecado de Adán y Eva. Entonces, pero Dios nos dio, como dice, libertad de poder amar o no poder amar. Dios con su poder hubiera podido hacer seres obedientes a Él, que se dedicaran a alabarlo, glorificarlo y amarlo sin pecado, pero no hay libertad. No hay libertad, y Dios es un Dios de amor, un libre albedrío que le dio al hombre de escoger si le obedecía a Dios o si le obedecía a otras actos que deterioraban la relación de Dios y el hombre. Porque en la creación, cuando Dios hizo al hombre, Dios venía constantemente al Edén y hablaba al hombre cara a cara. Dios venía a cada momento y hablaba con Adán, hablaba con Eva. A pesar de que estaban desnudos, ellos no tenían pena, ellos no sentían remordimiento, no sentían ningún temor, porque la inocencia de ellos, por no haber pecado, estaba intacta la imagen de Dios. Estaba intacta la imagen creadora de Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero también le dio el derecho de gobernar sobre todas las criaturas, gobernar sobre toda la tierra, todo lo que había en las aguas. Dios convirtió al hombre en administrador de su hermosa creación. El Señor encomendó a Adán de colocarle los nombres a todos los animales, a todos los árboles, y en esa tarea que cumplía Adán, ayudado en su unidad por su pareja, fue algo tan que él solamente se complacía en obedecer al Señor. La naturaleza humana de Dios hacia el hombre se fue deteriorando a través de la desobediencia. Vemos que esto inició cuando el ángel de luz, llamado Luzbel, se rebeló contra Dios, quiso ser como Dios. Es más, quiso ser superior a Dios, porque él quería ocupar un trono. Y de ahí vino la rebelión, el pecado,
esa lucha entre Dios y los ángeles del Señor, comandado por Jesucristo. Esa lucha terminó cuando el enemigo fue arrojado a la tierra. Vemos que en esta naturaleza humana el hombre en su diario andar, él obedecía a cabalidad a Dios. Dios cuando lo colocó en el Edén le dijo, puedes comer, puedes todo, pero puedes comer de todo árbol que haya en el Edén, pero excepto un árbol que no podía comer, que era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. De esa orden de nuestro Señor, de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, hay algo que el enemigo en su astucia se convirtió en aquel animalito más hermoso que había en el Edén, que era la serpiente. La serpiente no es tan fea como ahora. En aquel tiempo la serpiente era el animal más hermoso que había en el Edén. Me imagino cómo sería ese animalito porque el enemigo no utiliza las cosas feas. El enemigo no utiliza las cosas más horrendas para atraerte. El enemigo utiliza las cosas más hermosas para hacerte caer. Hay muchas cosas que él utiliza en estos momentos que a uno no le parecen malos, y son cosas que él pone para que uno caiga. Y a medida que uno va desarrollando la relación con Dios, más grandes le ponen las tentaciones él para hacerte caer, así como rompió la relación de Adán y Eva con Dios, también quiere romper la relación tuya con nuestro Señor. Y entonces quiero relatarle un poco a ustedes, más que todo a los niños, para ver cómo inició el pecado aquí en la tierra. Y dice así en Génesis capítulo 3, dice: la serpiente, el más astuto de los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comáis de él, ni lo toquéis para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis, sino Dios sabe que el día que comáis seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces cuando la mujer vio que aquel árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó aquel fruto y lo dio a su esposo y comió igual que ella. Vemos como lo único que tenía que hacer Adán y Eva era obedecerle a Dios. Lo único que tenemos que hacer nosotros en este tiempo es obedecerle a Dios, obedecerle a nuestro Señor Jesucristo todo lo que vino a establecer en la tierra, todo el evangelio de salvación, las promesas que por cumplir, como es la vida eterna cuando Él venga por segunda vez. Es lo único que tenemos que hacer nosotros, es obedecer. Eva se dejó envolver de este ser astuto, el gran psicólogo, como lo llamo, sabía cuál era la debilidad de Eva. Le sembró la codicia, le sembró aquella
idea de que saber el bien, saber el mal, ser como Dios era bueno. Y vio que ese árbol era bueno y comió, y no solo comió ella, sino también le dio de comer a su esposo. Desde ese momento, aquel ser creado a imagen de Dios, aquellos seres creados a imagen del carácter de Dios, aquellos seres creados para imitar como era Dios, se rompió esa relación a través del pecado. Adán y Eva sintieron temor por primera vez, sintieron vergüenza por primera vez y se escondieron. Cuando el Señor Dios vino y le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Y él contesta, oí tu voz y tuve miedo. Dios le pregunta, ¿quién te enseñó eso? Vemos que no es nuevo eso, de echarle la culpa a los demás de nuestros propios actos. Enseguida Adán dijo, la mujer que me diste por esposa me hizo que comiera del fruto prohibido y pequé. No solo le echó la culpa a la esposa, sino también culpó a Dios, porque dijiste, te hubiera dicho, si no hubiera hecho a esa persona, a ese ser, no hubiera pecado y no hubiera pasado nada. Eva también se excusa y le dice, la serpiente me dio y comí. Y vemos que nosotros también cuando cometemos un pecado, cuando hacemos algo malo, también tratamos de excusarnos y echarle la culpa a los demás. Porque no tenemos el valor de la conciencia interna de nosotros de decir, yo pequé, yo cometí un error. Siempre tratamos de excusarnos nuestra falta por la tendencia humana a que el pecado que cometimos no fue culpa de nosotros, fue culpa de los demás, o aquellos me hicieron caer, o como le echamos culpa al enemigo. Es que el enemigo anda como los rugientes, el enemigo. Pero a veces nosotros andamos en sitios peligrosos donde es fácil caernos. Si nosotros andamos en una ladera que es resbalosa, es posible que nos caigamos, nos raspemos y nos golpeemos. Pero si no pisamos esa ladera resbalosa y si cogemos un camino firme, no vamos a caer. Así pasa en la vida cristiana, así pasa en la vida de nosotros. Si nosotros nos juntamos cerca donde está el pecado, caemos. Pero si nos retiramos de ese sitio y buscamos de Jesús y andamos de Jesús, leemos la palabra de nuestro Señor y oramos constantemente a nuestro Dios, es difícil que caigamos. Pero Dios en su gran amor, Él ya tenía un plan, por si acaso el hombre caía y la mujer. Él había ideado un plan de salvación, como nos dice el apóstol Pablo. Que antes de que nosotros fuéramos criados, ya Él tenía el plan de salvación, por si nosotros caíamos. Y el plan de redentor de nuestro Dios después de que la mujer le había dicho que la serpiente la había engañado, Dios el Señor le dijo a la serpiente, por cuanto tú hiciste, maldita serás y todas las bestias entre los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y del polvo comerás todos los días de tu vida. Todo pecado tiene su consecuencia. El enemigo utilizó a este animalito y la consecuencia de este animal lo está viviendo hasta el último tiempo, hasta que Cristo venga. Hasta que vemos que este tipo de animales, serpientes,
andan en la tierra, andan por el suelo arrastrándose, después de ser un animal tan hermoso. También hay consecuencias para la mujer. Pero antes de esto hay un pacto, hay una promesa, hay un plan de salvación que ya se había originado en el cielo. El Señor lo reafirma en este momento cuando le dice estas palabras nuestro Dios a la mujer, dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tú la herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Aquí se vino ya marcando, niños, en estas palabras, era la venida de alguien que no iba a redimir de esto que se ha dicho, de esta transgresión del pecado, que era Jesucristo. De la descendencia de la mujer iba a venir el Salvador del mundo. La herida en el talón significaba el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando dice Dios que te aplastará la cabeza, viene hablándose de cuando nuestro Señor muere por nuestro pecado y resucita. Ahí el diablo queda vencido cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: consumado es. No estaba consumado el dolor, estaba consumado el pecado, estaba consumado aquella deuda que nosotros teníamos con nuestro Dios. Una deuda que no la podía pagar ninguno de nosotros, ni trabajando miles de años. No la podíamos pagar porque el pecado que se había originado en Adán y Eva se transcurrió a todos nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo: el pecado entre un hombre, y por tanto todos pecaron, todos quedan destituidos de la gloria de Dios. En ese momento, cuando pecaron nuestros primeros padres, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo, Él nos reivindicó y volvemos a estar nuevamente en el sendero de nuestro Dios. Y como le digo, las consecuencias del pecado vienen. Entonces Dios le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tu embarazo, con dolor tendrás tus hijos, ansiarás de este esposo, y él te regirá. Las consecuencias de la desobediencia, las madres ya lo han vivido, ya sabemos cómo es tener un hijo. Nosotros los padres nada más lo vemos a través de la ventana y también sufrimos de cómo sufren ustedes como madre al traer a un hijo al mundo. Y le dijo al hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu esposa y comiste el árbol que se había prohibido, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días. Mire, después de tener todo en aquel Edén, en aquel paraíso, cambiar todo eso, toda esa hermosura, ya la tierra ya está produciendo sus espinas, sus callos. Lo que conocemos los montes, sabemos qué es eso, que es pisar unas espinas, lo que es tocar un cactus, que eso no existía, y a través del pecado vemos que todo se cambió el hermoso paraíso por una tierra ya llena de espinas. Y le dice al hombre: y con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Y a través del pecado entró la muerte.
Entonces le digo al Señor, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra donde fuiste, pues polvo eres y polvo serás. Eso está en Génesis 3:19. Ahí está marcando que así como el Señor formó al hombre del polvo, que lo hizo un ser viviente, al morir el hombre volvía a convertirse en ese polvo. Para lo que hemos visto, exhumar un cadáver después de un tiempo, vemos que queda lo menos hueso y la piel se convierte en polvo. Es verdad, la palabra del Señor no dice mentira. He tenido la oportunidad de exhumar varios familiares y nomás lo que encuentra uno los huesos y el resto es puro polvo, pura tierra. Entonces, la palabra del Señor nos lo afirmó en esto cuando dice que fuiste tomado del polvo eres y polvo volverás a ser. Como la paga del pecado es muerte, hay una esperanza para nosotros. Si nosotros morimos en este momento y estamos separados del Señor, morimos para muerte eterna. Pero Dios dio este plan de salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Y mediante la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo tenemos derecho a esa vida eterna que Él nos regaló. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio el derecho de ser llamado hijo de Dios y nos dio la potestad de estar sentado a su diestra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es obedecer fielmente los preceptos de Él. Tener fe en las promesas que Él nos hizo. El ser humano es un alma viviente. Dios, cuando lo creó, lo convirtió en un ser viviente. A diferencia de los animales que son criaturas vivientes. Los animales entre sí no son iguales, son diferentes, cada especie son diferentes a la otra. En cambio, nosotros seres humanos somos semejantes unos al otro. Ese es una de las virtudes que tenemos como seres hechos a la imagen de Dios. Dice, por la transgresión de la primera pareja, o sea, Adán y Eva, ahora no tenían el poder de resistir al enemigo. ¿Podrían alguna vez volver a ser libres? ¿O serían dejados para que perecieran? ¿O habría alguna esperanza? Son unas preguntas que nos hacen. ¿Podrían volver a ser libres? ¿O habría alguna esperanza? Pero vemos que después de la caída de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, el Señor estableció una restauración. Jesucristo era el fiador de nosotros. Jesucristo, de antes de la creación, ya Él venía, era el que pagaba por nosotros si nosotros cometíamos algo. Usted sabe que si nosotros sacamos algo de un almacén, hay alguien que nos sirve de fiador, y si nosotros no pagamos o no estamos en condición de pagar, el fiador paga. Así era nuestro Señor Jesucristo. Él es el fiador de nosotros.
Si nosotros no pecábamos, nada pasaba. Pero si nosotros pecábamos, Él pagaba por nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo y el don de Dios es vida eterna. Entonces el único que podía darnos vida era nuestro Señor Jesucristo. El único que podía redimirnos de ese pecado era nuestro Señor Jesucristo. Era el único que nos podía redimir. Pero para que eso suceda tenemos que tener un conocimiento de que eso es cierto. El conocimiento de que nuestro Señor Jesucristo nos va a redimir, de aceptarlo. También tenemos que cumplir los preceptos de Él. Llegar a los pies de Él mediante el bautismo, porque el bautismo es la remisión de pecado. Si nosotros nos bautizamos, estamos aceptando que Jesucristo nos redimió y que volvemos a ser nueva criatura, como dice el apóstol Pablo. Nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Es lo que nos cita a este plan de salvación, en aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que este plan de salvación, Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, se humanizó, dejó su condición humana, divina, dejó su condición divina como Dios, y sí vino a ser hombre y murió por nuestro pecado. Pero hay alguien que hace esta obra de volvernos a restaurar, de transformarnos, que es el Espíritu Santo. La deidad trabaja Dios nos creó, Dios nos cuida, Dios nos provee, Jesús nos redime, paga por nuestro pecado, y el Espíritu Santo nos restaura, nos transforma. Y nosotros, aceptando estos condicionamientos de nuestro Señor, volvemos a llegar al estado inicial, cuando el hombre hablaba con Dios cara a cara. Y ese es el plan de salvación, que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resuciten primero, y aquellos que están vivos alzaremos a las nubes de los cielos y nos encontraremos con Él, y seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos. Esta transformación la hace el Espíritu Santo. Pero para que esta transformación se pueda cumplir, tenemos que comenzar desde ahora, comenzar desde este momento a buscar esa transformación mediante lectura de la palabra, mediante la oración y mediante la predicación del Evangelio, de este plan de salvación que Jesucristo nos dejó para predicarlo al mundo entero. Todos sabemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó, pero muchos ignoran que Cristo viene por segunda vez y viene por nosotros a salvarnos. Eso es lo que ignora la humanidad en este momento, y quizás algunos lo escuchan pero no lo aceptan y se burlan. Entonces la misión de nosotros es mostrarle, enseñarle que eso no es mentira, que eso es cierto, y que Cristo viene y viene pronto. Las señales están cumpliéndose, todo se está dando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerle el libro de Juan, Juan 6:40, y nos dice así: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna,
y yo lo resucite en el último día. Repito, porque esta es la voluntad de mi Padre, está hablando Jesús, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y nos sigue diciendo en el mismo libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y dice Jesús, yo he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me encargaste. Ahora, Padre, glorifícame a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuera creado. Veamos que la obra de Jesús en la tierra glorificó al Padre. Y ahora mismo Él estaba diciendo al Padre, ya glorifiqué tu nombre aquí en la tierra, ahora restáurame a lo que yo era antes que el mundo fuera creado. Él ya estaba reclamando su condición divina, su condición de Dios. Y quería ya dejar esta condición humana. Por eso que Él dice, ahora Padre, glorifícame a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuera creado. Lastimosamente, el mundo está rechazando esta promesa. El mundo está rechazando esta oportunidad de salvación. Una oportunidad que no nos cuesta nada. Y no hacemos ni el mayor esfuerzo por obtenerla. Hay cosas que nos cuestan y hacemos todo lo imposible por cumplirlas. Y son cosas que nos llevan a la muerte eterna. Mas lo que Cristo nos dejó de enseñanza, que nos lleva a la vida eterna, que no nos cuesta nada porque ya Él pagó por nosotros, ¿qué estamos haciendo? La invitación, niños, la invitación, hermanos, amigos, hermanas, es que busquemos de nuestro Señor Jesucristo en este último tiempo. Las cosas están dadas para que nuestro Señor venga. Ya las señales se están cumpliendo. La venida del Señor Jesucristo está pronto, niños, y es muy hermoso de estar en el cielo con Él. Y no solo ustedes, sino también sus papitos, hablarle de que Jesús viene pronto, de que busquemos a Jesús, ya que ellos no lo hicieron por ustedes, háganlo por ellos. Háblenle de Jesús a sus padres, hablen de Jesús a sus hermanos, hablen de Jesús a sus familiares, porque esta es una de las condiciones para que Cristo venga, es que se dé el mensaje de salvación. Y nos preparemos cada día a la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y este plan de salvación que fue ideado de Dios para nosotros, al cual todos tenemos acceso, a este plan de salvación que estamos invitados todos nosotros, que tenemos la oportunidad
que tenemos el derecho de vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacernos cargo de esta verdad, de no guardarla, sino difundirla. Y a cada momento le pido que oremos a cada instante, meditemos en nuestro Señor Jesucristo, estudiemos la palabra de Dios, estudiemos la Sagrada Escritura, en los evangelios de los apóstoles, en los libros del apóstol Pablo, encontraremos muchas verdades que nosotros ignoramos y que son palabras de vida eterna que nos llevan a la salvación. Entonces, este es el plan de nuestro Dios con nuestro Cristo, y nos lo estamos enseñando a través de nuestras creencias. Y esa es la séptima creencia, es la obra de la humanidad cuando Cristo hizo al hombre. Entonces, la invitación es a profundizar ustedes más el tema en sus casas, estudiando los evangelios, porque es que esto que le estaba hablando está escrito al principio en Génesis, pero lo profundice más en el evangelio, porque habla del pan redentor de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que Cristo quiere es restaurarnos a como éramos en el estado inicial. Y el estado inicial era cuando hablábamos con Dios cara a cara, y que el pecado no nos separaba de nuestro Dios, y que teníamos el carácter de amor de nuestro Dios. Era ese el estado inicial que quiere su Santo Espíritu restaurando en este momento. Entonces la invitación, hermanos, es a afianzarnos más de nuestro Dios, a afianzarnos más en nuestro Señor Jesucristo, y a dejar el Espíritu Santo que nos transforme y nos restaure para que estemos listos para la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi deseo y mi oración. Los invito a colocarnos en pie para tener una palabra de oración. ¿Hay alguna petición? ¿Alguna petición?